Buenos días una vez más. Buenos días. Dios les bendiga una vez más. Amén. Se me ha encomendado la tarea una vez más de traer la palabra. Esta gran bendición de parte de Dios de compartir la palabra con su pueblo. Amén. Entonces hoy vamos a seguir con el libro de Juan, como ya lo llevamos pautado, capítulo por capítulo. Y vamos a entrar en el capítulo 9, el cual me han encomendado de parte de Dios. Como este capítulo tiene 41 versículos en total, yo voy a... nosotros vamos a orar, a ver si me acompañan a orar, y después vamos a entrar directamente en el texto. No lo voy a leer todo completo por lo largo que es. Ya ustedes me irán siguiendo. Aquí van a estar los textos que vamos a ver uno por uno. Y yo espero que nos vayan siguiendo. Si pueden también con sus Biblias, sería lo mejor. Pablo decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque lo que predicaba Pablo, el apóstol Pablo, ellos iban a contrarrestarlo con el filtro de la palabra. Y eso venía directamente de parte de Dios a través de Pablo, pero ellos tenían que pasarlo por el filtro de la palabra. Entonces, sería muy bueno que profundizáramos y lleváramos a cabo nuestro deber como cristianos de pasar todo lo que escuchamos por la palabra de Dios. Entonces yo creo que voy a citar unas palabras que dijo un hermano en Cristo que predicó aquí desde este púlpito que invitó el pastor tiempo atrás. Él dijo: esta es la hora, el momento más importante de todo el culto. Pero yo le voy a agregar algo, no por la persona que está aquí, sino porque ahora Dios nos va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Amén. Entonces por eso yo considero que es el momento más importante de todo el culto. Si me acompañan a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque solamente por tu gracia, Señor, es que estamos aquí, Señor, congregados como tu pueblo, Dios, adorando tu nombre, exaltando el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesús, único camino al Padre, único camino a ti, Señor, aquello que tú has proveído para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese gran regalo que tú nos has dado, Señor. Prepara, oh Dios, nuestros corazones para escuchar tu voz. Oh, penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y danos entendimiento para no solamente escuchar hoy día, sino que saliendo de aquí nosotros pongamos por obra todo, Señor, lo que tú nos vas a decir en el día de hoy. Yo te pido esto, Señor, y te lo pedimos como congregación y pueblo tuyo, en el nombre del santo Hijo tuyo, Jesús. Amén. 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 Entonces, antes de entrar al capítulo nuevo, ¿por qué no vamos un poquitico atrás para hacer la conexión? Entonces, en el capítulo 8, Jesús acababa de tener una larga, pero también muy acalorada conversación con los líderes judíos al final del capítulo 8. Podemos ver en el capítulo 8, versículo 43, que dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Él hablaba directamente con los judíos. Solo los que son del rebaño de Jesús pueden oír la voz de su pastor. Y esto va muy de acuerdo con algo que vamos a ver más adelante en Juan 10, 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz. Esto es el mismo Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. O sea que los que siguen y entienden la palabra de Jesús son sus verdaderas ovejas. Jesús les dice una muy grande pero también ofensiva verdad más adelante en ese mismo capítulo 8, cuando les llama hijos de su padre el diablo. Cosa muy dura, ofensiva, pero viniendo de la boca de Jesús, sabemos que es la verdad, porque ellos no entendían la palabra de Jesús, o sea que no eran ovejas de Jesús. Muy diferente a nosotros, que hoy, gracias al Señor y por su única gracia, nosotros podemos escuchar su voz a través de la claridad que nos da el Espíritu Santo. Entonces no olvidemos que desde el capítulo 5 Juan nos viene diciendo que los fariseos habían decidido matar a Jesús, porque él, como vimos,
sanó a un paralítico en el capítulo 5, y ellos determinaron desde ese momento que iban a darle muerte a Jesús. El diablo había mostrado exactamente el mismo interés cuando al principio del ministerio de Jesús, tentándolo en el desierto, en Lucas 4:9, le dice de esta manera. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que pusiera de pie, que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo, perdón, creo que me faltó el próximo versículo. Vamos a leerlo completo. Está en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Entonces el diablo estaba supuesto a tentar a Jesús. Recordemos que el mismo Espíritu de Dios fue quien lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, en el versículo 9, como ya leímos, el diablo lo lleva a Jerusalén, le dice que se ponga de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Satanás solamente habla mentiras, y su especialidad es tergiversar la palabra. Es por eso que yo dije al principio que nosotros tenemos que ser como los bereanos, que todo lo que escuchamos y vemos tenemos que pasarlo por este filtro de la palabra. Yo insisto con lo mismo, porque es que esta es la palabra de nuestro buen pastor. Entonces, para nosotros identificar cualquier falsedad allá afuera, tenemos que escuchar y mantenernos escuchando la palabra de nuestro pastor. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ya viendo eso, al final del capítulo 8, en el versículo 58, 8:58, Jesús le dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y esa palabra es gloriosa en realidad. Eso es un nombre atribuido al mismo Jesús, que el mismo Jesús se está atribuyendo desde la antigüedad. Si vamos al libro de Éxodo, ahí vamos a ver cuando el mismo Dios, hablando con Moisés, le dice exactamente estas palabras. En el capítulo 3, versículo 14. Empecemos en el versículo 13 para tomar el contexto. Dice: pero Jesús insistió: supongamos que me presente ante los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Dios le contesta: yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Como les decía, es un nombre divino que Jesús en el Nuevo Testamento se está atribuyendo, y es exactamente el mismo nombre que Dios mismo se atribuyó en el Antiguo Testamento. Otra muestra más de que Jesús era Dios. Jesús era Dios en carne. Entonces, ya viendo todo eso, ¿por qué no entramos de lleno en el capítulo que nos corresponde ver hoy? El capítulo 9 de Juan. Y empezamos viendo un gran milagro que Jesús lleva a cabo en estos primeros versículos. En el versículo 1 dice de esta manera: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Quedémonos con eso, es importante, era ciego de nacimiento. Versículo 2 dice: y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces, yo leyendo este capítulo, yo me preguntaba, digo, pero ¿cómo puede la gente pensar que este hombre nació ciego porque había pecado? Si un bebé dentro del vientre de su madre no hace absolutamente nada. Escuché a un pastor hace poco decir acerca de esto mismo: ¿sería que estaba pateando el día sábado?
Cometió un pecado mientras pateaba dentro del vientre de su madre el día sábado. Estaba trabajando. Se considera un trabajo eso que el día del sábado. Entonces, ¿sería eso? Pero no es posible. Entonces, la otra conclusión a la que ellos llegan es que quizás sus padres pecaron. Las personas creían erróneamente que estar afectado de alguna discapacidad tenía que ser por algún pecado que había cometido esta persona. Sin embargo, mi esposa y yo estábamos haciendo un devocional hace poco del libro de Job. Y es interesante ver cómo los amigos de Job decían e insistían en que él tenía que haber cometido algún pecado. Y por eso era que le había pasado todo lo que había pasado. Ustedes están muy bien enterados de que Job perdió no solamente 1 ni 2 hijos, él perdió 10 hijos. Él perdió todos sus bienes en una sola noche. Y esto era un hombre que era justo e íntegro ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios permitió que Satanás le quitara 10 hijos y todos sus bienes. Y los 3 de los 4 amigos que vinieron a consolar a Job, lamentablemente le decían e insistían, como les decía, de que él había cometido algún pecado, porque Dios no iba a permitirle eso si él no había cometido pecado. Entonces volvemos al capítulo 9 de Juan, donde vemos exactamente eso. O sea, desde la antigüedad se creía en lo mismo. Y es increíble que hoy en día también pasa lo mismo. Yo hablaba con un amigo mío que me contaba una historia que le pasó reciente, y su esposa terminó en la conclusión de que porque ella había tomado tal o cual decisión le estaban pasando estas cosas, que Dios le estaba castigando. Y es lamentable verlo hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta santa palabra por todos los lados. En el celular que todos los días tenemos en nuestras manos están las aplicaciones de diferentes versiones de la Biblia. Y sin embargo nosotros caemos en las mismas conclusiones. Una conclusión que es totalmente errónea, según el mismo libro de Job, el mismo Dios hablándole a Job, donde él le dice a los amigos de Job: ustedes han hablado mentira acerca de mí. ¿Y cómo es que hoy, con todo lo que tenemos en las manos, podemos caer en esas falsas creencias? En Juan 5 vimos el caso del paralítico que Jesús sana, el paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Y aprendimos en ese entonces de que no todas las enfermedades vienen a nosotros por causa de nuestros pecados. Y yo creo que aquí vamos a ver el porqué en el versículo 3 de Juan 9. Jesús hablando dice: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios permite ciertas enfermedades, discapacidades en nuestros familiares, en nosotros mismos, enfermedades que tenemos que pasar, vicisitudes, con un propósito. Mis hermanos, Dios no obra en el vacío. Él tiene un propósito de cada cosa que a nosotros nos acontece. Nuestro deber es buscar en la palabra de Dios, conocer a ese gran Dios que nos ha dado vida y nos sostiene cada día, para ver cuál es verdaderamente el propósito del por qué Él permite tal o cual cosa en nuestras vidas. Dios no trabaja en el vacío. Él tiene un propósito en cada cosa que Él permite en nuestras vidas. Y esto a mí quizás me cause un poco de dolor decirlo, pero es que yo tengo que compartirlo con ustedes, porque yo casi me derrito el día aquel que nuestro hermano Chico, ayudado por el hermano Jorgito, pudo pasar al frente a llevar su ofrenda. Yo recuerdo que nosotros estábamos cantando la adoración y la verdad es que yo no podía aguantarme. Yo sentía que perdía las fuerzas en las rodillas, porque solamente unos días antes yo lo vi postrado en una cama, donde yo, la verdad que humanamente hablando, yo no le veía esperanza a nuestro hermano Chico. Pero Dios,
que es grande en misericordia, Él lo levantó de esa cama, lo trajo aquí a congregarse con nosotros, y Él se paró con sus 2 pies y Él fue a dejar su ofrenda allí. Yo creo que ahí podemos ver ese propósito de Dios, haberlo levantado de esa cama y aún de haberlo postrado en la cama, porque hoy nosotros podemos compartir esto, ese gran milagro que Dios permitió frente a nuestros ojos, levantar a Chico en esas condiciones. Eso solamente debe llevarnos a nosotros a vivir agradecidos por Dios. También nos recuerda, y vamos a ver más adelante en el capítulo 11 de Juan, cómo Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. Jesús les dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. O sea, él murió, pero Dios tenía un propósito. Era para que su nombre fuera glorificado. Porque a la hora de Jesús levantar a Lázaro de entre los muertos, ¿se imaginan los seguidores de Jesús? Y aún los que no seguían a Jesús todavía, ¿cuál fue su reacción? Es que Dios no trabaja en el vacío. Dios tiene un propósito para todo. Y él dejó morir a Lázaro para después resucitarlo, para que su nombre fuera glorificado. Versículo 4 de Juan 9. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y creo que aquí Jesús no solo está refiriéndose a sanar enfermos o a resucitar muertos como lo hizo con Lázaro. Lázaro fue resucitado, al igual que muchos otros fueron resucitados por sus discípulos a lo largo del Nuevo Testamento, lo vemos. Pero sin embargo, ellos murieron otra vez. En el momento pudimos ver, así como vimos con nuestro hermano Chico, cómo Dios lo levantó, el gran milagro que él hizo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos creyendo en ese Dios que no solamente nos levanta de una cama cuando estamos postrados, el que nos da las fuerzas para salir a trabajar y hacer nuestras responsabilidades cada día, pero también aquel que nos va a resucitar con Cristo en aquel día cuando Él regrese. Gracias, Señor. Las maravillas de las palabras de Jesús que le dice a Marta de Lázaro, a Marta, la hermana de Lázaro, lo vemos en Juan 11, versículos 25 y 26. Dice: entonces Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y yo creo que yo mismo me hago esa pregunta. ¿Yo creo eso? Si de verdad lo creo, yo debo andar cada día en base a esa gran verdad, enfocando todos los días mis ojos en aquel que volverá y me resucitará, Cristo Jesús. Versículos 5 al 7 de Juan 9. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí vemos otra frase que ya la vimos en el capítulo 8, versículo 12, del cual el pastor predicó. Y es solo uno de los yo sois, porque son muchos, que Jesús mismo se atribuyó con el exclusivo propósito de hacerle ver al mundo, a todo el mundo, que solo Él y solo en Él hay salvación. Veamos el próximo slide, si podemos, para ver todos los yo sois que Jesús mismo se atribuyó. Yo soy el pan de vida, lo vimos en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, y aquí lo vemos otra vez, 9:5. Yo soy la puerta, lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25 y 26. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:5.
Todo esto lo dijo Jesús, porque Él tenía la autoridad de atribuirse el nombre de Dios, el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Esto es increíble para muchos, no para nosotros, porque nosotros sí creemos en que Él es Dios. Y todo esto para resumir que Jesús es todo y sin Él nada ni nadie tiene sentido. ¿Cómo entonces reaccionaron los que conocían al que había nacido ciego? Pero, perdón, vayamos un poquitico atrás, porque creo que se nos quedaron unos versículos sin ver. ¿Le puedo dar? Ok, versículo 6 dice: dicho esto, y esto es importante, escupió en el suelo, esto es Jesús, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Miren el rostro de exclamación que tiene ese caballero. No sabemos la edad de este hombre, pero solamente imagínense esta escena. Un hombre ciego, Jesús llega, muy sencillo el proceso. Él hace lodo con su saliva, se la unta en los ojos al ciego, él va, se lava y viene viendo. Esto es el milagro que solamente Dios puede hacer. Este individuo nació ciego, y en aquel entonces no había operación láser, no había nada de eso, no había ninguna tecnología. Era imposible que este individuo recibiera la vista. Imposible en aquel entonces. Solamente una obra de Dios podía hacer eso. Y eso fue exactamente lo que pasó. En par de segundos, él recibió la vista de parte de Jesús. Gloria a Dios. Humanamente hablando, cuesta creer en los milagros. Humanamente hablando. En particular, precisamente porque él nació ciego. No debe haber ninguna duda, a menos que entren en escena los fariseos. Yo creo que aquí se pone interesante la cosa. Veamos antes de eso, en los versículos del 8 al 12. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosnas decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? O sea, tenemos que ver. Este hombre ve ahora. La manera de caminar después de haberse lavado y ver y poder ver es muy diferente a cuando él andaba ciego. Entonces es muy notable que la gente que lo conocían y lo veían mendigar se preguntaban. Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: yo soy. Véame, yo soy. La única diferencia es que ahora puedo ver. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Este hombre, que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Sencillo, ¿no? Pero para nosotros es imposible. Pero para Dios nada es imposible, como decía nuestra hermana Magda. ¿Y dónde está este hombre? Ellos estaban interesados en saber quién había hecho ese milagro. ¿Por qué? Porque solamente ese milagro lo podía hacer Dios. Y él contestó: no lo sé. Se fue Jesús. Entonces, lamentablemente, llegan a escena los fariseos. Versículos del 13 al 17. Y se pone un poco acalorada la cosa. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Veamos cómo le llama Juan ahora. Al que había sido ciego. Ya no es ciego más. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Este es el problema. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no tenía un celular, no tenía calendario, él no sabía qué día era. ¿Ese día? No. Él sabía exactamente, y él lo que quería era exponer una vez más la religiosidad y la hipocresía de los fariseos. Porque ¿cómo puede ser que él le da vida a un ciego y ellos
se centran solamente en que está violando uno de los mandamientos que ellos mismos habían creado, que habían malentendido del Antiguo Testamento. Ya lo habíamos hablado en Juan 5 acerca de esta ley en Levítico y cómo se originó, cómo vino de parte de Dios esta ley. Por eso los fariseos, versículo 15, por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Más sencillo todavía. O sea, él ya cortó de quizás 5 oraciones a 3 oraciones. Me untó barro, me lavé, ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Y ahí está. La religiosidad era lo que los hacía ciegos. Lamentablemente. Otros de los fariseos objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y habían desacuerdo entre ellos. ¿Por qué habían desacuerdos entre los fariseos? Porque es notable entender de que solamente Dios podía hacer una clase de milagro como la que acababa de hacer Jesús. Un hombre que había nacido ciego. Entonces, más adelante dice, versículo 17, por eso interrogaron de nuevo al ciego, otra vez. ¿Y qué opinas tú de él? Le preguntaron. ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Y recordemos que un profeta era aquel enviado de Dios. Todos los fariseos entendían esto. Ellos sabían exactamente esto. Y el que había venido de Dios hablaba de Dios y hacía milagros de parte de Dios. O sea que el que era ciego, aquí llamando a Jesús como que era un profeta, era aquel que tenía la autoridad de hacer milagros por parte de Dios, que Dios lo había enviado para hacer milagros y para llevar su palabra a su pueblo. Pero ellos aún así no creían. Este que era ciego sabía más que nadie su condición de ceguera. O sea que él no dudaba que este tenía que venir de Dios. Pero no así los fariseos, versículos del 18 al 23. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Yo quiero detenerme aquí un momentito porque tuve que hacer una investigación pequeña, breve, porque quería entender de por qué, incluso no se nos dice la edad del individuo, pero por qué los padres dicen, pregúntenle a él que ya es mayor de edad. No, como que no me quedó claro. Y pude encontrar que hay algo que se llama bar mitzvah, que celebran los judíos. Y esto es que después que un niño varón llega a los 13 años, ya es considerado un adulto. O sea, es prácticamente como uno de 18 años para nosotros. Entonces ellos hacen una celebración inmensa, una fiesta, y el niño, bueno, el adulto ahora, tiene que leer de la ley de Dios y todo lo demás. O sea, se hace una celebración y un rito grande, haciendo saber de que ya él era mayor de edad, pero eso también lo hacía responsable al ser mayor de edad. Entonces, todavía aún así me quedó un poco raro la respuesta de los padres. No sé si ustedes lo notan, porque ellos dicen, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y él puede responder por sí mismo. Porque a la hora de un hijo mío, aunque fuere mayor de edad, si yo tengo que dar alguna explicación o hacerme responsable por algo que él hizo o dijo, yo debo hacerlo, yo soy su padre. Sin embargo, eso no es lo que vemos así de aquí de estos padres. ¿Por qué será que ellos toman esa actitud? Entonces Juan nos explica en el versículo
22. Dice, sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Esto es importante, muy importante. Pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús, que Jesús era el Cristo. Eso es muy importante. Porque por miedo a los judíos, los padres no quisieron adorar, no quisieron exaltar a esta persona que había hecho que su hijo viera. Entonces, por eso me detengo en eso, porque yo creo que es importante. Entonces, aparte de eso, bueno, veamos lo que dice el versículo 23. Dice, por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. O sea, Juan nos da la explicación. Pero esto nos deja una pregunta a nosotros como cristianos. ¿Debemos los cristianos sin miedo proclamar las verdades de Dios en todo tiempo sin miedo a los hombres? Porque creo que los padres sí sabían, ahí está, que su hijo nació ciego y que ese era su hijo. Y que además era imposible para cualquier doctor en ese tiempo hacer que su hijo viera. O sea que esta obra, este milagro que había sucedido con su hijo, tenía que venir de parte de Dios. Pero ellos, por miedo a los fariseos, por miedo a los hombres, no proclamaron la verdad de ese gran milagro que Dios les había dado como bendición. Estos padres estaban seguros de que la verdad era que su hijo había nacido ciego de nuevo. Sin embargo, ellos solo se lavaron las manos como Poncio Pilato y por miedo prefirieron no hablar públicamente dándole gloria a Dios en agradecimiento por la bendición que habían recibido de parte de Dios en Cristo. También me pregunto, ¿cómo puede uno vivir la vida sin hablar públicamente de las tan grandes bendiciones que hemos recibido los cristianos en Cristo? Mis hermanos, nosotros hemos recibido el mayor regalo. No hay regalo más grande, como la hermana Monín citaba en una reflexión hace unas semanas atrás. El mayor regalo que hemos recibido es Dios mismo, que mora dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Nosotros no podemos recibir un regalo mayor a ese. Es Dios mismo viviendo en nosotros. Eso nos deja a nosotros una gran tarea. ¿Y cuál es? Vivir congruentemente a esa gran verdad, caminando acorde a que Dios mora en mí y yo debo caminar acorde a lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces los judíos, estando interesados en probar que Jesús no era quien le había abierto los ojos al ciego, versículo 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo pude haberles titulado a este sermón, yo era ciego y ahora veo, y atribuírmelo a mí mismo. Yo viví casi toda mi vida a espaldas a Dios, y Él por su gracia un día me alcanzó y abrió mis ojos y hoy yo veo. Y por eso es que hoy y diariamente le pido a Dios que yo viva congruente a eso que yo he recibido, esa gran bendición de que por gracia, yo he recibido vista. Y por la gracia de morar en su espíritu, hoy puedo yo entender su palabra. Entonces, de ahí en adelante vemos cómo este que era ciego prácticamente viene a darle una lección de teología a los fariseos.
que estaban sumergidos en su oscuridad, en su necedad, en su religiosidad. ¿Por qué no oían la voz de Jesús? Juan 10:27 nos da la respuesta. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ellos no podían oír la voz de Jesús porque no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, como Jesús se lo había dicho. No era porque Jesús solamente quería ofenderlos, era porque Él quería que ellos entendieran que ellos no habían sido elegidos. Juan 6:37 dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí. Hay una seguridad en esas palabras. Lo que está pronosticado y predestinado por Dios ocurrirá. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, dijo Jesús. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Entonces, ¿fue Dios injusto al no haber elegido a estos fariseos? Pablo responde exactamente esa pregunta. Porque ¿puede ser Dios injusto de alguna manera? Hay un rotundo no en esa respuesta. Romanos 9:19-22 nos da la respuesta más contundente. Dice: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echas la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Eso es la voluntad de Dios. Respondo. Eso es Pablo respondiendo a la misma vez. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Ahí estábamos nosotros. Si no hubiese sido por su gracia, esa canción que cantamos aquí, si no hubiese sido por su gracia, eso era lo que nos tocaba, su ira. Él iba a mostrar su poder de castigo y llevarnos o dejarnos ir a la destrucción en realidad. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Ahí estamos nosotros. Para dar a conocer su poder y su misericordia. Para eso nos ha salvado a nosotros. Es por eso que nosotros nos reunimos aquí cada domingo, para exaltar su nombre, porque su gracia ha sido inmensa. Demasiado grande ha sido su gracia para con nosotros. Todo es gracias a su gracia. Pero volvamos a la lección teológica que le da el ciego a los fariseos. Juan 9:26-34. Pero ellos le insistieron, los fariseos, al hombre que era ciego: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ay. Le dio donde le duele. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Oh, glorioso Dios. ¿Cómo se sentirían los fariseos en aquel momento? Nosotros no sabemos de dónde salió nosotros somos discípulos de Moisés. Nunca se dieron cuenta que Moisés predicaba de ese mismo, ese que había abierto los ojos de aquel que era ciego. Toda la vida de Moisés se la pasó predicando, hablando como un profeta de aquel que había de venir en el Nuevo Testamento, aquel que nos iba a mostrar su gracia, que iba a hacer milagros como abrir los ojos de gente que iban de camino a la condenación como todos nosotros. Sin embargo, por su gracia estamos aquí. Oh, qué grande es Dios.
La enseñanza teológica del ciego se podría resumir desde la siguiente premisa que tomé desde el comentario de William Hendrickson, que dice de esta manera: este hombre, Jesús, fue escuchado por Dios, de modo que abrió los ojos de un ciego de nacimiento, y con ello realizó un milagro tan grande como nunca se había oído desde el principio del mundo. Solo Dios podía hacer eso. Juan 9:35, veamos lo que dice. Pero del 31 al 34. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Ese es el mismo hombre que había sido ciego. Él sigue con la misma lección de teología que le está dando a los fariseos. Recordemos que los fariseos eran los maestros de la ley. Ellos eran los que enseñaban. Pero le habían abierto los ojos el Salvador. Y él entonces le estaba enseñando a los maestros. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Él está hablando sabiendo lo que está diciendo. Con propiedad lo está diciendo. Porque él sabe que era ciego y él nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado. Ahí vamos otra vez a lo mismo que vimos al principio. Lo mismo que decían los discípulos preguntándole a Jesús que por qué había nacido este ciego, si había pecado él o sus padres. Es el mismo pensar erróneo. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. El orgullo de los fariseos no les dejaba ver, los hacía ciegos ante un hombre que acababa de ver. Pero ¿qué sucede? Que el discípulo ve más que el maestro cuando es Dios quien le da vista. Gloria a Dios por eso. Juan 9:35, perdón. Creo que no lo. ¿O será que está más adelante? Bueno, pero vamos a ver de atrás, un poquitico más atrás, para ver los versículos que nos faltan. Creo que nos faltan, o nos quedamos en el 34 ahorita. Sí, bueno, sigue adelante, perdón. Sí, entonces en el 35 vemos que Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó. Yo quisiera leerlo otra vez porque yo creo que es impactante esto. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó. Jesús lo encontró. Él no salió a buscar a Jesús. Exactamente lo que pasa con nosotros. Yo no andaba buscando a Dios. Es por gracia que nosotros hoy estamos aquí. Es por gracia que nosotros hoy seguimos a Cristo. Es por gracia y únicamente por gracia que nosotros podemos oír su voz. Entonces, al encontrarlo, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Y le faltó a Juan decir: e inmediatamente dijo el hombre: creo, Señor. Declaró el hombre, y postrándose lo adoró. El abrir los ojos espirituales de sus discípulos nos lleva a eso: postrarnos en adoración ante aquel Salvador que nos abrió los ojos. Entonces Jesús le dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Imagínense la escena. Él se encuentra al hombre, les dice, les revela quién él es. El hombre se cae frente a los pies de Cristo, postrado, adorándole. Y Jesús aún así sigue exclamando esas palabras. Él vino para juzgar el mundo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Entonces, resulta que habían fariseos alrededor del hombre.
Veamos lo que dice en el versículo 40. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también somos nosotros ciegos? Ellos estaban escuchando a Jesús. Es por eso que Jesús le dijo: yo vine para juzgar al mundo. Jesús le contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Esto es juicio de parte de Jesús. Es muy lamentable para los fariseos, pero es la pura verdad. Y es lo que vemos en mucha gente que rechazan a la palabra de Dios. Cuando salimos a predicar, cuánta gente quiere mejor ignorar en realidad el mensaje de la palabra. Y ahí estuvimos nosotros también, en algún momento, rechazando las palabras santas de Jesús, las palabras de salvación. Y veamos más adelante dos cosas. Creo que esto es importante, no sé si lo pasé por alto en un momentito. Quisiera que nos detuviéramos en el versículo 35, que ya lo pasamos, para encontrarnos el por qué no hay una enseñanza, por qué hay una enseñanza importantísima en el versículo 35. Veamos lo que dice el 35 otra vez. Jesús se encontró con se enteró, de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y no sé si recuerdan que yo decía que yo no buscaba de Dios, y esto tiene una razón bíblica. Romanos 3, creo que es el próximo, mi hermano. Romanos 3, 10 y 11. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto no lo digo yo, pero sí yo lo sé, que ese era yo. Yo no buscaba de Dios. Es Dios quien nos encuentra. Es Cristo quien sale al encuentro de este hombre que era ciego. Ahí lo vemos una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. Anteriormente Jesús dijo que el que vea quede ciego. Lo veíamos en el versículo 41. Esto encaja perfectamente con los fariseos, porque ellos dicen que ven. Ellos le preguntaron en el versículo anterior: ¿qué? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Porque dicen que ven. Es por esto que recibirán el juicio, ya que su pecado permanece, según las palabras de la boca de Jesús. Por el contrario, los demás reciben la gracia divina que los lleva al arrepentimiento y a la humillación, como el hombre que nació ciego. Cuando Jesús lo encontró y le reveló quién él era, él se postró y él lo adoró. Entonces ahí llegamos al final de este capítulo 9. Estaba rico, podíamos sacar muchísimas más enseñanzas, pero el tiempo apremia. Entonces, ¿por qué no concluimos con unas aplicaciones, unas preguntas de aplicaciones? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Cuánto estamos nosotros adorando a Dios? ¿Cuánto estamos adorando a nuestro Salvador? ¿Te has examinado anteriormente para saber con certeza si eres como este hombre que nació ciego y hoy puede ver? ¿Has analizado si verdaderamente al recibir la vista te has postrado en humillación ante Jesús? Es importante que nos hagamos esas preguntas. Yo diría que es un examen, un autoexamen muy rico, que nos hagamos todas estas preguntas en nuestro día a día. ¿Será por remordimiento que buscamos a Jesús o por verdadero arrepentimiento? Recordemos que el remordimiento es algo que prácticamente nos lleva a hacer algo temporalmente. Es un cambio temporal. Sin embargo, el arrepentimiento es un viraje de 180 grados en la otra dirección,
que es exactamente lo que busca Dios de nosotros. Si antes éramos ciegos, hoy podemos ver. Entonces tenemos que caminar como caminó ese ciego de nacimiento. Tan pronto Jesús le abrió los ojos, diferentes a como éramos antes. Es por eso que Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra vida aquí es temporal. Nosotros tenemos una vida eterna con Dios. Sí, Señor. El remordimiento nos lleva a caer una vez y otra vez. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero causa en nosotros un cambio de dirección en nuestra mente, y ahora sigue las verdades de Cristo. Ahora no solamente han sido abiertos nuestros ojos espirituales, sino nuestros oídos para oír la voz de nuestro pastor. Nos identificamos con los padres del hombre que nació ciego por casualidad, que por miedo a los hombres optaron por no declarar que Jesús era el Cristo, aquel enviado por Dios, y que solamente Él podía darle vista a su Hijo. Por miedo a los hombres dejaremos de proclamar las verdades de Dios, aquellas revelaciones que están en su palabra y que domingo tras domingo nosotros las escuchamos aquí. Por miedo a los hombres esconderemos nosotros esas verdades. En el versículo 22, nosotros vimos que sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsaran de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús, que reconociera que Jesús era el Cristo. No nos debe importar lo que digan los hombres, si nosotros podemos creer verdaderamente que Jesús es el Dios y el Cristo, aquel Mesías que nosotros siempre habíamos esperado y que ha llegado a nuestras vidas a morar por su Espíritu hoy. No podemos negarlo ante ningún hombre. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y coraje para nosotros proclamar esas verdades, viviendo nosotros cada día una vida congruente con ese gran milagro de aquel día cuando Dios llegó a nuestras vidas. El pasaje de hoy nos presentó a unos fariseos que estaban tan ciegos que rechazaban las claras verdades y evidencias del Evangelio para aferrarse a sus propias leyes. Ellos se aferraban al hecho de que Jesús era pecador porque había hecho ese milagro el día sábado, pero no habían visto la gran obra de misericordia que Cristo había hecho con ese ciego de nacimiento en ese momento. El mayor problema del ser humano es que está en una deuda progresiva con Dios por causa de su pecado. Pero Dios solucionó ese gravísimo problema poniendo a su unigénito Hijo a pagar por todos nuestros pecados en una cruz. Este es el evangelio de salvación que nosotros predicamos a todos aquellos que por su pecado no han aceptado a Cristo en sus vidas. Entonces, si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo, o alguno que nos vea, mi amigo, mi amiga, si hoy has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y ven a Cristo hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y concluyo con estas palabras de un escritor cristiano y reformado. Aparte de eso, dice: sin Cristo, Dios es incomunicable. Sin Cristo, Dios es incomprensible. Sin Cristo, Dios es inaccesible.